Hola, muy buenas tardes. Bienvenida, Junuen. Bienvenida, Judith. Buenas tardes. Mucho gusto. Qué bueno que sí pudieron llegar a mi sesión. El día de hoy, pues la publiqué un poquito tarde. La verdad es que se me pasó las fechas que tenía que haberlo publicado ayer. Suponía que hoy todavía estábamos a martes, pero obviamente ya para la siguiente sesión, para la del día viernes, pues les voy a platicar con tiempo, les voy a hacer la invitación con tiempo para que puedan llegar. Pero les digo, les agradezco que ustedes hayan llegado a esta sesión. Les voy a compartir mi pantalla para que me vayan siguiendo con las actividades que vamos a checar el día de hoy. ¿Sí se ve mi pantalla? Ay, Sí, se ve. perdón, Sí, sí, se ve. estaba yo muy atrás. Ok, muchas gracias. Pues bueno, bienvenidas, bienvenidos y todos ustedes que van a ver la sesión también grabada y a ustedes que están aquí presentes. Les agradezco el tiempo que van a dedicar a ver esta sesión. Este es el primer espacio abierto con su asesora virtual. Mi nombre es Wendy Lucía Rodríguez Álvarez y soy asesora virtual del grupo 029 de la generación 44. Pues bueno, ustedes como se habrán dado cuenta, este módulo también se va a enfocar, está como muy vinculado con el módulo 3 y se va a enfocar ahora al análisis y comprensión de textos literarios. Esta primera unidad se denomina literatura, arte y expresión comunicativa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, vamos a revisar temas relacionados con el análisis de textos literarios, así como diversos géneros literarios, narrativo, lírico y dramático. El propósito de esta sesión es resolverles las dudas surgidas a partir de los contenidos o actividades del módulo, o bien profundizar o atender inquietudes que aún pudieran tener y no se resolvieron dentro de las videosesiones semanales, estas sesiones que tienen ustedes masivas con prepa en línea. Ustedes, pues obviamente en estas, aparte de lo que vamos a estar resolviendo de dudas, pues sí me gustaría que ustedes fueran expresándolas, ¿ok? Espero entonces que este módulo les contagie el gusto por la lectura y les deseo mucho éxito. Pues bueno, les comento cómo vamos a trabajar. Durante todas las sesiones que corresponden a los espacios abiertos, a mí me gusta trabajar por medio de Zoom porque ustedes pueden levantar su mano, porque pueden habilitar su micrófono, porque los puede escuchar, pueden inclusive prender su cámara si es que ustedes lo desean. Y así obviamente tengamos la comunicación un poquito más directa. Si ustedes tienen alguna duda, conforme vamos revisando todos los recursos, vamos a ir checando con detenimiento las actividades que deben de trabajar, algunas especificaciones también les voy a realizar. Entonces pueden ustedes levantar su mano para pedir la palabra y ya cuando yo les dé la palabra, ustedes pueden habilitar su micrófono. Esa es la manera, pues obviamente, como hemos trabajado y como he trabajado anteriormente con otros grupos. Si también ustedes desean ir compartiendo sus dudas dentro del chat, también lo pueden ir realizando, pero les digo, la finalidad pues es que se vayan resolviendo en el momento. Entonces, a pesar de que tengo un espacio al final de dudas y comentarios, ya va a ser muy general, pero ojalá conforme vamos revisando la sesión, pues ustedes la puedan ir checando, ¿vale? Puedan más bien ustedes ir compartiendo sus dudas y sus comentarios. Bien, pues este es el orden del día. Primero, pues es la bienvenida a módulo 4. Después, bueno, ya les platiqué cuál es el propósito de mi sesión. Vamos a hacer también una revisión de actividades correspondientes a semana 1. Hay algunas especificaciones, sobre todo algunos puntos que quizá en otras generaciones, con otros grupos, han tenido algunos pequeños detalles. Entonces me gustaría, pues obviamente, checar esto para que ustedes lo puedan ir resolviendo, lo hagan de una mejor manera. Vamos a hablar acerca del foro Aprendiendo. Vamos a hacer los acuerdos sobre los horarios en los próximos espacios abiertos. Mis sugerencias generales en relación, les digo, apenas estoy viendo que están subiendo algunos de ustedes algunas actividades. Entonces, considerando lo que ya he leído de algunos alumnos que ya subieron las actividades y también detalles de otros grupos que han estado, como que han sido frecuentes, ¿no? Han coincidido en ciertos puntos, también se los voy a hacer notar para que ustedes lo vayan evitando o para que lo vayan mejorando. Y como les decía, el espacio es para dudas y comentarios. Pero pues durante toda la sesión ustedes los pueden platicar, ¿sale?
Entonces, vamos a comentar acerca de la actividad integradora número 1, se titula Literatura, analizar textos literarios. En esta ocasión, bueno, la verdad es que sí empezamos con una semana en donde van a ser 5 lecturas. Unas van a ser más cortas, otras van a ser un poquito más largas, pero siento que esto vamos a empezar desde atrás, desde cómo se generaron los textos literarios hace tiempo, cómo era la manera en que ellos narraban los autores, cómo es que narraban las historias, qué elementos todavía podemos encontrar quizá que antes se daban, por ejemplo, quizá cómo se expresaba el amor antes y cómo se expresa ahora. Podemos hacer este como comparativo y por eso es que vamos a realizar este tipo de lecturas. Son 3. Una de ellas se llama Al que ingrato me deja, Buscamante, de Sor Juana Inés de la Cruz. El siguiente es El rey burgués, de Rubén Darío. Y finalmente La verdad sospechosa, de Juan Ruiz de Alarcón. Hay que leerlos primero para que podamos obviamente saber qué se tiene que entregar en el cuadro comparativo. Así que descarguen obviamente con el enlace que viene dentro de las instrucciones en plataforma, van a descargar el archivo y listo. Este es el documento que ustedes deben de presentar y que ustedes deben de ir trabajando. Acá, cada uno de los aspectos que van a ir indicando, pues son importantes que sean de las 3 obras, nada más sea de una. Por ejemplo, ¿quién es el autor? Que es la primera indicación que deben de trabajar. Si ustedes se dan cuenta, aparte de leerlo en las obras, ustedes también lo tienen dentro de este espacio. Entonces lo pueden checar en la parte de acá, ¿sale? Después, ¿tienen ustedes a qué género literario pertenece? Hay que leer la obra y hay que leer el recurso géneros literarios para que sepan cuál es el género que corresponde. También el contexto sociohistórico y cultural de la obra, es decir, qué es lo que estaba pasando cuando se creó esa obra. Hay elementos que ustedes evidentemente no van a encontrar dentro de cada uno de los textos, ¿no? No va a aparecer ahí, por ejemplo, que Sor Juana esté explicando dentro de su texto. Bueno, el contexto sociohistórico y cultural de mi obra es este, no va a aparecer. Ustedes van a tener que realizar una investigación. Yo les sugiero que sean fuentes confiables, por ejemplo, Wikipedia, que todo el mundo lo puede editar, pues no sería una opción. Pero ustedes pueden buscar, por ejemplo, Google Académico. Ustedes pueden ahí buscar el contexto histórico y cultural de la obra. Yo lo que les sugiero en este aspecto es que se vayan más a las biografías. Entonces, por ejemplo, busquen la biografía de Sor Juana Inés de la Cruz, de Juan Ruiz de Alarcón, para que sobre eso entonces ustedes puedan tener esta información un poco más completa. Y entonces tengo la información de la biografía más aparte de la obra y adjunto y entonces puedo realizar la parte de mi tabla comparativa. ¿Ok? Entonces, en el contexto sociohistórico y cultural de la obra, ¿qué es lo que estaba pasando como algún momento histórico, algún evento que se haya desarrollado al mismo tiempo que se creó la obra? También va a ser importante que ustedes investiguen sobre la obra. Por ejemplo, cuando se creó o cuando se escribió al que ingrato me deja Buscamante, cuando se escribió El rey burgués, la verdad sospechosa, perdón, la verdad sospechosa, chequen las fechas para que sobre eso entonces, por ejemplo, supongamos, voy a dar un ejemplo, pero no es el dato exacto. Supongamos que Al que ingrato me deja Buscamante se escribió en el año de 1840. Supongamos, les digo, no es el dato exacto, ¿eh? Entonces, voy a buscar, bueno, y también investigan, Al que ingrato me deja Buscamante quizás se escribió en México. Entonces, voy a buscar características de la sociedad mexicana en el año de 1840. Les digo, por ejemplo, les repito, no es el dato exacto. Entonces, así pueden ustedes investigar para que entonces las características de esta sociedad me aparezcan, porque generalmente va a aparecer algún evento histórico, va a aparecer quizá algún momento importante que iba ocurriendo o que estaba sucediendo dentro de la sociedad y que quizá por eso se ve reflejada en la obra. Entonces les digo, va a ser necesario que ustedes investiguen tanto de la obra como del autor o de la autora para que puedan ir haciendo pues esta escritura, ¿va? Esta tabla comparativa. Se tienen que llenar los 3 cuadritos, acuérdense, son las 3 de las 3 obras, porque me ha tocado que solamente escriben de uno. No, tienen que ser de las 3 obras porque por eso los estamos comparando, ¿sale? Siguiente punto,
cuál es el contexto del autor. Obviamente, como les decía, muchas veces influye lo que pasa dentro de la sociedad, pero también lo que está viviendo el autor. Judith, me parece que estás levantando tu manita. ¿Quieres habilitar tu micrófono? Sí, gracias, maestra. Yo tengo una duda respecto a lo de investigar. Yo ya lo entregué, pero no sé si teníamos que poner el formato APA o algo de donde tomamos o cómo se tenía que hacer en esa parte. Gracias, Judith. La verdad es que sí es muy importante la pregunta que haces. Exactamente. Yo al final siempre les sugiero que incluyan las fuentes consultadas. Puede ser formato APA, también estamos trabajando con formato Chicago. Entonces, cualquiera de esos formatos lo pueden incluir en la parte final, ya terminando todas las preguntas, pero lo importante va a ser que, por eso le decía a Judith que era muy importante su pregunta. Lo importante no es copiar y pegar la información. Obviamente lo que se necesita es que ustedes expliquen con sus propias palabras. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando del contexto sociohistórico y cultural de la obra, no me van a copiar la información que aparece en internet y la pegan acá, sino yo les sugiero que la lean y lo que hayan entendido de las características, lo más importante, lo platiquen de este lado. Si, por ejemplo, me dicen cuál es la intención del autor, de igual manera, me van a tener que decir, ah, bueno, pues yo investigué esto, pero con sus propias palabras, de igual manera, con sus propias palabras, ¿qué es lo que ustedes entendieron para que de esa manera no se vea como que estamos cayendo en plagio parcial o en plagio total? Así que por eso es que les sugiero que lo expliquen. Ya que lo explicaron con sus propias palabras, al final me explican cuáles más bien incluyen la fuente consultada para que entonces yo pueda corroborar. ¿Va? Pero eso sí les pido mucho porque acuérdense que tal cual, copiar y pegar estamos ya incurriendo en plagio parcial. Aunque al final me incluyan la fuente consultada, no es una idea suya, es una idea que tomaron de alguien más. Entonces, explíquenlo con sus propias palabras, les decía, lo que les haya parecido más interesante, lo que consideran que responde, porque quizá a veces nada más me ha tocado, y eso se los digo de experiencia, me ha tocado que, ay, perdón, me ha tocado que, por ejemplo, copian tal cual la biografía y la pegan acá, o copian toda la información que encontraron o la reseña de la obra y la pegan aquí. Entonces les digo, ¿y cuál es la finalidad? La finalidad es que tú lo leas y lo expliques y expliques qué es lo que entendiste de cada uno de esos aspectos. Ya que lo explicaste, ahora sí, en la parte final incluyes las fuentes consultadas. ¿Va? Te los comento de una vez porque es cuando en esta actividad generalmente muchos alumnos pues cometen plagio parcial o total. A veces les digo es quizá porque no, de una manera consciente, pues no lo hicieron, sino que fue como, ahora sí como decimos sin querer, ¿no? Nada más lo pegaron y lo pegaron, pero por eso se los platico, para que lo eviten y para que sobre todo pues no tengan esa penalización en la calificación y un llamado de atención. Y después, si es que continúan con esta mala práctica, pues ya venga una baja parcial académica. Entonces, mejor lo vamos así aclarando este punto que bien menciona Judith, ¿sale? ¿Sí está aclarado el punto, Judith? Sí, gracias. Ok, gracias a ti. Entonces les digo, contexto del autor, buscan, ahora sí, vendría aquí en esta parte la biografía del autor, pero no como tal la biografía, algunos elementos que quizá hayan hecho. Generalmente lo que sucede en la vida del autor es lo que se ve reflejado también en las obras. Entonces, por eso les comento, si quieren acá, pueden solamente platicar a grandes rasgos que quizá los motivó para crear estas obras. Eso sería lo mejor, ¿no? La intención del autor. ¿Cuál es la finalidad del autor al crear esta obra? Bueno, quizá el autor quiso hacer una reflexión, quiso que todos los lectores analizaran diferentes aspectos de su vida, quiso quizá hacer como una autoanálisis, no sé, ustedes tendrán que identificar el siguiente punto que es la intención del autor, cuál es la finalidad. Quizá en el lector crear algo, ¿no? O quizá simplemente él pues sacara inclusive hasta algunos momentos quizá no tan buenos dentro de su vida. En la parte del argumento, en breve,
a qué se refiere, de qué trata la obra. El argumento es como que resumido de qué trató esa obra que ustedes estaban leyendo, ¿sale? La parte del tema, también cuál es el tema que se aborda. Por ejemplo, se habla acerca de la soledad, de la desesperación, quizá del desapego o el apego que tenemos muchas personas a ciertas cosas, ciertas otras personas, ciertos momentos, etcétera. Ustedes tendrán que explicarlo ahí como que en concepto el tema que se aborda dentro de la obra. Este siguiente punto es muy, muy importante, la acción. En la parte de la acción, recuerden que la acción se lleva a cabo durante la obra en tres diferentes momentos, al inicio, en el desarrollo y al final. Entonces, para hablar de la acción, tienen que indicar tres momentos importantes. Van a indicarme acción y son tres acciones. ¿Qué pasó al inicio? ¿Qué pasó en el desarrollo? ¿Y qué pasó al final? Con tres oraciones, ustedes me están contando, digamos, con esas tres oraciones me están contando todo lo que pasó en la obra, pero así marcándola por los momentos que se desarrollan dentro de cada uno de estos textos. También, si ustedes están viendo la sesión o están más adelante que vean la sesión grabada y se dan cuenta que hay algún elemento que no haya sido claro o que no vaya de acuerdo a lo que yo acabo de comentar, pueden quitar pues el archivo de plataforma, lo corrigen y entonces lo pueden volver a subir. El punto pues es que pues es para que ustedes puedan tener una calificación mucho más alta, ¿no? Entonces les digo, tienen todavía esa opción para que ustedes lo puedan mejorar y también a su vez pues obviamente su calificación, ¿vale? Entonces, la acción, ¿se acuerdan? Tres situaciones, tres oraciones que pasaron y que van a resumir la obra que pasó al inicio, en el desarrollo y en el final. Tres oraciones que van dentro de la parte de la acción. Tres oraciones de Al que ingrato me deja, busco amante, tres oraciones del rey burgués y tres de la verdad sospechosa. El tiempo, ese es el tiempo. En esta parte del tiempo ustedes pueden indicar, inclusive si el tiempo, si hay un dato específico que les dé a entender el tiempo dentro de la obra. Si es un tiempo presente, es un tiempo actual, si es un año en específico, lo pueden indicar en la parte de aquí. En cuanto al espacio, también dónde se desarrolla la obra, digamos, cuál sería el escenario. Les decía, hay muchos elementos que quizá no vayan a encontrar dentro de cada obra, pero lo van a tener que interpretar y por medio de la interpretación ustedes van a decir, bueno, pues yo deduzco o yo interpreto que se llevó a cabo, porque a mí me suena que era, no sé, la selva o era en un zoológico, obviamente no son los casos, yo solo los menciono, ¿no? O en la casa de una persona así muy pudiente, ¿no? Una persona que tenga suficiente dinero, etcétera. Como dicen, adinerada. Ustedes tendrán que interpretarlo y tendrán que mencionarlo e indicar en los espacios de cada una de las obras. Los personajes. Quizá hay algunos personajes que no aparezcan como tal. Personaje, no sé, eh, Fabiola, y luego también había como otro personaje, Pedro, Ignacio, etcétera. Quizá algunos sí mencionan, ¿no? Hay otros que no, pero entonces si no sabemos, si no tenían nombre, entonces ¿cómo los puedo catalogar? Ah, bueno, pues a mí me parecen que son unos niños, aparecen tres niños o dos niñas, o aparecen dos hombres, cuatro mujeres, etcétera. Ahí lo van a ir explicando cuáles son los personajes que ustedes consideran que aparecieron dentro de la obra, ¿va? Hasta aquí vamos bien, Junuen, Judith, Sí, vamos, ¿sí? Ok, ok. Vale. Siguiente punto, ay, para sí. Vamos a la siguiente diapositiva. Es la primera parte, digamos, de la actividad. La segunda parte es esta. Generalmente, después de cada actividad, van a encontrar ustedes tres preguntas o algunas preguntas que van a servirles de reflexión. En esta ocasión, tenemos la pregunta número 3, que debe de ser respondida de 5 a 10 líneas. También eso es importante, que se apeguen a las indicaciones de la extensión en cuanto a la explicación. De 10 a 12 líneas, ustedes deben de indicarme cómo se relaciona el contexto de cada autor y su obra con el mensaje que transmite. El autor fulanito con la autora, con la obra, perdón, esta,
se relaciona con el mensaje porque lo que él quiere dar a conocer es, obviamente en esta parte de las 3 preguntas que ustedes ven aquí, pueden retomar elementos que ya han incluido dentro de la tabla comparativa para que entonces se vuelva un poco más completa su explicación. ¿Ok? Entonces pueden tomar elementos y lo van acá para explicarlo, porque a fin de cuentas son sus propias ideas. Ahí sí se puede usar. En la cuarta pregunta, ustedes tendrán que contestar en 2 o 3 párrafos que no vayan más allá de 15 líneas. Van a decirme los contrastes, perdón, de las 3 formas de transmitir un mensaje de cada autor en su obra, considerando elementos que ustedes hayan identificado. Quizá, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz, su forma de transmitir el mensaje es obviamente diferente como lo hace Juan Ruiz de Alarcón, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos indicar, esta autora lo aborda de esta manera, este autor trabaja de esta forma, finalmente este autor de esta manera, ¿ok? Hay 2 o 3 párrafos que no vayan más allá de 15 líneas. Y en el punto 5 de 1 a 2 párrafos, pero de igual manera no tienen que pasar, más bien tienen que ser de 10 a 12 líneas, donde ustedes van a contrastar la forma en que ellos veían la vida y cómo ustedes la ven. Quizá vayan a decir, bueno, es que quizá Sor Juana se proyecta, Sor Juana hace esto, Sor Juana hace lo otro. Yo lo que hago es esto y esto en ese tema. Yo lo tomo de esta manera o me identifico con tal autor porque lo tomamos o lo abordamos de la misma manera como vemos la vida. ¿Ok? Aquí es como que la forma en cómo se trabajaba hace tiempo, bueno, más bien que se trabajaba, ¿no? Cómo se expresaban los sentimientos o cómo se expresaba la vida, cómo es que podíamos ver la vida hace tiempo y cómo se ve ahora, ¿no? ¿Ok? Es como para comparar, ¿va? Hay algo en que coincidan, hay algo que quizás no coincidan, lo vamos a expresar en 10 a 12 líneas. ¿Sale? Esta es la actividad integradora número 1. Pero les digo, es muy importante que no solamente copien y peguen la información, porque ya desde ahí entonces, pues va a haber un poquito de, pues baja calificación o una penalización por haber tomado elementos de alguien más. Y sobre todo porque consideren que no siempre lo que está en Internet es lo adecuado, ¿no? A veces otros compañeros de otras generaciones ya subieron sus actividades y las ponen libres para que cualquier persona lo pueda tomar, pero no porque esté en internet significa que esté bien. Quizá hay elementos incorrectos y ustedes tal cual están copiando la información y estaba mal. Entonces mejor hagan ustedes solitos, con sus propias ideas, con sus propios argumentos, checando los recursos de la semana que ayudan obviamente a despejar las dudas. ¿Sale? Vamos a pasar a la siguiente actividad. La número 2 se llama Textos literarios, lenguaje y expresión humana. Aquí ya teníamos 3 lecturas de la anterior actividad. De esta actividad son 2 más. Una se llama el cuento La canción del oro de Rubén Darío y después vamos a leer El perro y el cocodrilo de Félix María de Samaniego. Son estas 2 obras que ustedes van a tener que revisar para que puedan contestar el documento que viene de esta manera. Solamente es una imagen, por eso se ve un poco extraña, que es lo que va a ser un poco alargado. Pero bueno, es para que vayamos teniendo una idea de qué es lo que se debe de trabajar. En la canción del oro, vamos a contestar la primera pregunta, inciso A, B, C, D y E. Para la pregunta 2 es El perro y el cocodrilo de Félix María de Samaniego. Entonces ya tenemos la canción del oro, que es la pregunta 1, que aprendiste del texto. Aunque aparezca que solamente es una línea para contestar su pregunta, recuerden que se puede editar, que ese cuadrito se puede hacer para abajo, se alarga y entonces ustedes pueden ingresar toda su respuesta que quizá no estaba completa. Así que no crean que nada más es una línea. Sobre todo porque dice justifica tu respuesta. Después, menciona, ¿identificas alguna problemática de la vida real, ya sea social o individual en el texto? También hay que justificar esa respuesta. ¿Ustedes vieron alguna problemática de la vida real que se vea en el texto? Quizá lo vieron, quizá no lo han identificado, lo explicamos aquí. ¿Qué opinas sobre el lenguaje que utiliza el autor? ¿Les pareció el adecuado? ¿Les pareció complejo? ¿Les pareció muy fácil de entender? Hay que comentar por qué. Siguiente punto, ¿consideras que el lenguaje que se usa en el texto literario facilita o complica su comprensión? Ahí, obviamente, por experiencia propia, ustedes van a decir, bueno, a mí se me hizo muy fácil el texto, lo entendí rapidísimo,
por el contrario, ¿no? Se me hizo muy difícil. Yo la verdad es que este tipo de lenguaje no me gusta, no lo considero que sea como de lo que yo pueda entender, etcétera. Lo tuve que leer muchas veces, etcétera. Y siguiente punto, ¿consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística? Ay, perdón, se me pasó la diapositiva. Listo. Bueno, indicar obviamente por qué, ¿va? El siguiente punto tiene mucho que ver con lo que yo les digo, que hay que leer la información y explicarlo con sus propias palabras. Tenemos El perro y el cocodrilo de Félix María de Samaniego. ¿Qué vamos a hacer en la primera parte? En el inciso A, de 5 a 10 líneas, ustedes me van a explicar la trama del texto. Como que todo lo que pasó en esa obra se lo van a explicar o se lo van a contar a alguien más, a un familiar, a un amigo, así como tal cual ustedes lo hayan leído, lo comprendan y lo quieran explicar, en lugar de explicarlo, lo van a escribir. Entonces, no, que no tiene que ser muy largo, tampoco crean que tienen que crear toda una obra o la misma, si es súper larga, la voy a hacer larguísima más. No, solamente son 5 a 10 líneas donde van ustedes a platicarle a alguien cómo es lo que ustedes, pues no bien qué es lo que ustedes leyeron en El perro y el cocodrilo. Siguiente punto, el inciso B. Ya que tenemos, digamos que este ejercicio previo en el inciso A, digamos que es como que el borrador, ¿no? En el inciso B lo voy a mejorar, voy a tomar algunos elementos del lenguaje del autor, algunas expresiones, algún tipo de vocabulario que me llamó la atención, lo agrego acá y entonces ya creo una versión final, pero no estoy haciéndolo más extenso, simplemente me estoy apegando a las 5 o 10 líneas que me piden que debo de trabajar, ¿va? El inciso A se le llama parafraseo, que es cuando nosotros leemos algo y vemos en internet y lo explicamos con nuestras propias palabras, como si se lo explicáramos a alguien más. Entonces, esto es lo que yo les sugiero que hagan con todas las actividades. Si es que ustedes buscan información en internet, en otros sitios, lo lean y lo que hayan comprendido, como si se lo platicaran a alguien más, van a hacerlo en cada uno de los puntos que se necesitan, ¿va? Para que así de esa manera pues evitemos que haya, como les decía, pues plagio parcial o plagio total. Entonces, inciso A e inciso B tienen que ver con el perro y el cocodrilo y la pregunta 3 y 4 es de manera general. En los textos que redactaste, sobre todo en el ejercicio del número 2, que es donde hablábamos acerca de el perro y el cocodrilo, ¿no? Ya tenemos esas versiones que están en la parte de abajo. Entonces, en relación al perro y el cocodrilo, vamos a contestar la siguiente pregunta que dice, ay, no pasó, ya. ¿Cuál es el fondo? ¿Cuál es la forma? Hay un documento precisamente que habla de fondo y forma dentro de los recursos, entonces vamos a identificar el fondo en la obra El perro y el cocodrilo es este y la forma en El perro y el cocodrilo es este. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo considero que de acuerdo a esto, ustedes van a explicar a detalle por qué lo consideran que este es el fondo y esa es la forma. Y la pregunta 4, ¿qué tipo de lenguaje te gustó más utilizar? ¿El cotidiano o el literario? Bueno, quizá a alguien le guste más el lenguaje cotidiano, pues lo van a explicar. Me gusta más este por esto y esto, o el literario por esto y esto. ¿Va? Es algo más sencillo. Acuérdense que de las dos actividades, generalmente una es un poco más compleja, la otra es un poco más sencilla. Y pues quizá por eso es que podemos organizar nuestro tiempo. Quizá empezamos con la más fácil y luego continuamos con la que es un poco más laboriosa. Bien, Juno, Judith, ¿alguna duda, algún comentario? No, ninguna asesora. Gracias. Todo bien, gracias. ¿Todo está claro? ¿Hasta ahorita? Sí. Sí, Sí, asesora. Ok, bien. Vamos entonces trabajando con la parte de las siguientes. Ay, me pasé de más. Bien. También hay que acuérdense que trabajar dos actividades formativas. Una se titula Análisis literario y la otra Textos literarios, fondo, forma y lenguaje, que eso les va a ayudar obviamente a ustedes para identificarlo en las obras que van a trabajar. Por eso va a ser necesario que lo realicen. Hay una actividad socioemocional que es un cuestionario. Realicen la actividad socioemocional, el cuestionario, porque solamente está habilitado más bien para el domingo 29 de enero del 2023 a las 23:59 horas. Entonces, yo no les puedo habilitar después los cuestionarios socioemocionales. Recuerden que los deben de cumplir dentro de los tiempos y les da a su calificación final un 5%. Entonces, es necesario que lo trabajen. ¿Va?
Estas son mis recomendaciones para trabajar el foro. El foro aprendiendo, por ejemplo, en esta ocasión van a expresar sus impresiones sobre las lecturas que en este módulo 4 están revisando. Por ejemplo, si es que tuvieran alguna obra que les llamó más la atención, alguna obra que quizás es un poquito más difícil, ¿no? Que haya sido mucho más difícil, más laboriosa, no sé. Y van a comentarlo, me gustó más esta obra, se me hizo más complicada por el lenguaje, quizá pues, estaba más extensa, etcétera. Lo van a explicar en este espacio. También es un espacio donde ustedes van a preguntar, oigan, compañeros, tengo esta duda, ¿quién me puede apoyar, etcétera? Es también un espacio donde van a compartir sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, pero no es un espacio social. Entonces, sí se agradece que ustedes digan, bueno, que tengan bonito día, que todos terminemos el módulo 4, vamos a echarle ganas. Eso está muy bien porque a todos los motiva, pero también acompañen su mensaje positivo con alguna pregunta, alguna duda, algún comentario o simplemente explicando, bueno, la obra que más me gustó más o en esta ocasión vengo a comentarles la lectura que más me llamó la atención o la lectura que menos me llamó la atención y entonces lo explican ahí, ¿sale? Hay que participar, porque obviamente si ustedes participan activamente en este foro aprendiendo, no les da una calificación como tal, pero al final todo se suma y esas participaciones activas que estuvieron aquí en el foro hacen que ustedes les den el 5% de su calificación individual automática. ¿Ok? Bien, entonces vamos a participar en este espacio y otra duda. Estaba leyendo en los horarios que ustedes están solicitando para tomar sus espacios abiertos y mencionan que puede ser después de las 6 a las 7, inclusive el horario de las 8. Yo les comento, yo trabajo en un bachillerato y trabajo en el en el turno vespertino. Entonces, mi horario de trabajo es de 2 de la tarde hasta las 7:30 de la noche, a veces un poquito más, hasta las 8 de la noche. Yo ya voy terminando todas mis actividades y mis pendientes acá en la escuela. Y generalmente el único día que descanso es el lunes, pero de ahí todos los días, pues sí trabajo a la misma hora y salgo a la misma hora. Entonces, les quiero comentar si existe la posibilidad de que los días miércoles y viernes tuvieran la sesión conmigo a las 9 de la noche, que quizá, no sé, quizás se les pueda hacer un poquito más fácil, quizá ya terminan sus actividades personales, académicas, laborales, etcétera. ¿Les parece bien que podamos tomar la sesión a las 9 de la noche? Ahora sí que las escucho. Si tienen alguna sugerencia, Junuen, Judith. Pues sí, está bien. Pues por mí no hay problema, la verdad. Yo les agradezco porque les digo, a mí se me complica ahorita, por ejemplo, estoy en mi escuela y ahorita que tuve un ratito, pues por eso es que lo agendé a esta hora a las 6 y por eso es que también no lo hice con tanta anticipación, porque hasta el día de hoy supe por la mañana que iba a tener un poquito de espacio de 6 a 7. Dije, pues lo puedo agregar aquí. Pero como no les había dicho que iba a ser como en la noche, a las 9 de la noche, por eso es que les digo que sí me esperé a que tuviéramos hoy la sesión y preguntarles. Porque les digo, esto es lo que siempre me ha pasado con las demás generaciones. eh, pues sí me ha pasado esto de que coinciden en mi horario de trabajo. Pero si ustedes me dan la oportunidad, a las 9 de la noche podríamos tener la sesión en caso de que no la puedan tomar de manera en vivo, de manera síncrona. Ustedes pueden tomarla de manera síncrona y checando obviamente el link del video que siempre les voy a estar grabando, ¿ok? Pero si se puede a las 9. De todas formas, a todos los demás que van a ver la sesión, en el foro aprendiendo también les voy a compartir ese horario para ver si existe algún otro inconveniente. También ojalá pudieran asistir, ojalá Junuen y Judith puedan ustedes asistir a mis sesiones, pues para que tengan mi punto, los puntos extras por espacio, por asistencia a espacio, sobre todo por participación activa en los espacios abiertos, ¿no? Bien, entonces, pues bueno, les digo, lo dejaríamos a las 9 de momento, ¿va? Bienvenida, Karen. Bueno, creo que todavía no nos escucha Karen.
Estas van a ser mis sugerencias generales. Les digo, esto es como muy de otros grupos que ha coincidido y que han tenido detalles que ustedes pueden ir mejorando, obviamente, y por eso es que se los comparto. Ah, bueno, y aparte les platico un poquito de mí. Ahorita más lo voy a compartir en un video de presentación y también en un mensaje donde ustedes van a poder pues conocerme un poquito más. No lo había hecho porque la verdad es que el día lunes y el día martes tuve cierre de módulo de la generación anterior, de la generación 43, entonces por eso es que se me complicó un poquito, pero ya desde ayer en la tarde ya estoy un poco más activa dentro de este módulo y dentro de este grupo. Pero bueno, les cuento, yo llevo ya trabajando para Prepa en Línea CEP y este sería ya empiezo mi 9º año trabajando como asesora virtual. El módulo 4 es el que generalmente me asignan, entonces pues ya tengo mucho más experiencia durante todos estos años, es el módulo que más he trabajado en Prepa en Línea, entonces tengo ya más experiencia, por eso es que los puedo asesorar pues de una manera un poco más detallada, ¿no? Un poco más pues precisa. Eh, yo vivo en la ciudad de Puebla y, bueno, obviamente aquí nací y aquí vivo, aquí trabajo en un bachillerato, como les comentaba, en un bachillerato en el turno vespertino. Entonces, pues más adelante les decía, comparto un poco más de mí, pero pues también me gustaría conocerlas. Ahorita que están acá en la sesión, ojalá me pudieran comentar de dónde son ustedes, quizá un poquito de su presentación. ¿Alguna quisiera participar? Junuen, Judith, Karen. Pues en sí, ¿qué tengo que decir? Pues, ¿de dónde eres, Judith? ¿Cuántos Bueno, años tienes? ok. ¿Estudias? Bueno, mi nombre es Judy Adriana López Montenegro. A mí me gusta más que me digan Adri. Adri, ok, Adri. Soy de Puebla y pues tengo 16 años. Oye, muy bien. Casi no coincido con muchos alumnos que sean de Puebla, casi todos mis alumnos son de otros estados, pero mira, qué padre coincidir, ¿no? Muy bien, Judith. ¿Y nada más estudias para la prepa en línea? Pues sí, yo ya había cursado un año en otra escuela, pero pues por cuestiones médicas tuve que estudiar desde casa. Oh, ok, Entonces, pues así perfecto. no, no me adapto todavía a la modalidad en casa. De hecho, en pandemia también fue muy difícil y pues ahorita me estreso demasiado porque no estoy acostumbrada a esto, más que nada. Entonces, pues yo creo algún día pues poder salir adelante sin estresarme tanto. Sí, claro, pues obviamente lo que es nuevo a veces nos estresa un poco, ¿no? Pero conforme vas tú, pues te vas adaptando a los recursos de la plataforma, a dominar la plataforma también, a ser más participativa, quizá en foros y demás. Todo es práctica, así que pues lo único que te sugiero es que lo intentes para que así poco a poco el miedo se te vaya desapareciendo porque vas adquiriendo un poco más de seguridad, ¿no? Pero bueno, mucho gusto en conocerte, Adri. Jonah, ¿quisieras presentarte algo breve? Bueno, yo me llamo Junuen y me gusta que me digan Juni porque normalmente no pueden decir mi nombre. Ah, Juni. Yo, ujú, Ok. yo vivo en Jojutla, no sé si ubique, No. ¿En qué estado? de Morelos. Ah, ok. Ujú, y tengo 21 años. Ok. Mucho gusto, Juni. Juni, Me ¿verdad? gusta. Ajá, Ok. sí, muchas gracias. Mucho gusto y bienvenida, Juni. Gracias. ¿Me escuchas? Karen, ¿me escuchas? Bueno, acá les comento, nos aparece ya que se está acabando un poco la sesión, que es la sesión que nos permite de 40 a 45 minutos en Zoom. En caso de que se acabe la sesión, volvemos a ingresar con el mismo.